No toda oscuridad se esconde entre las sombras. Hubo un tiempo en la que una de las formas más repulsivas de explotación infantil no se ocultaba. Se vendía legalmente, en revistas, catálogos, todas estas con imágenes de niños que circulaban a plena luz del día, impresos, anunciados y enviados por correo, como si fueran simplemente productos. No se trataba de un mercado clandestino, todo era público, visible, y además era protegido por la ley. Y lo más impactante es que sucedió en Suecia, un país admirado por su democracia, por su libertad, por su cultura. Pero en los años 70, sin querer, terminó abriendo la puerta a uno de los capítulos más perturbadores de su historia. Lo que comenzó como una revolución cultural, terminó convirtiéndose en un negocio millonario, con nombres, empresas y redes que levantaron un imperio de pornografía infantil a la vista de todos. Esta es la historia de cómo Suecia se convirtió en el epicentro legal del comercio mundial de pornografía infantil, y de cómo sus cicatrices aún siguen abiertas. Pero, ¿qué pasó con sus víctimas? Y peor aún, ¿quiénes fueron los que se aprovecharon de este cambio? En un movimiento casi inadvertido, una reforma legal transformó la libertad sexual en Suecia. Con la idea de derribar viejas censuras y promover la apertura cultural, se eliminaron varias restricciones sobre el material pornográfico, incluida la restricción de edad. Lo que parecía un triunfo para las libertades artísticas y de expresión, terminó siendo la entrada a un abismo. De la noche a la mañana, la explotación a menores no solo dejó de ser perseguida, sino que además quedó amparada por la ley. Una decisión que por casi una década convirtió a Suecia en el epicentro legal de una industria que para casi todo el mundo estaba prohibida. Este pequeño cambio legal abrió la puerta a una red de prostitución infantil que se extendió no solo en Suecia, sino también más allá de sus fronteras. Una red económica, con figuras influyentes y cómplices de alto rango que supieron ocultarse bajo una bandera de modernidad, y cuyas consecuencias quedarían marcadas para siempre en la memoria colectiva. Fueron diversas editoriales las que se aprovecharon de este cambio. En salas, lejos de toda la vista pública, se decidía lo que jamás debería llegar a la opinión pública. No eran debates morales, no eran discusiones sobre qué era lo correcto. Lo único que importaba en estas salas era el dinero, y el negocio que lo sostenía era la infancia de miles de niños. Cada imagen, cada revista, cada rollo de película significaba dinero, y el dinero justificaba el silencio. Suecia se había convertido en el refugio legal para la explotación infantil. No habían policías llenando imprentas, no habían fiscales persiguiendo a los implicados. Al contrario, muchos de estos eran vistos como pioneros, como empresarios que están adelantados a su época. El verdadero mercado nunca estuvo en los kioscos suecos. El material prohibido viajaba discretamente sobre cajas, sobre sobres que cruzaban las fronteras hacia Alemania, Holanda, Francia e incluso cruzaban el Pacífico llegando hasta Estados Unidos. Mientras el país se sentía orgulloso de su modernidad, en silencio se transformaba en la principal exportadora de pornografía infantil, y todos los que eran conscientes de esto, callaban. Los llamados arquitectos del silencio no eran solo los que lo producían, también protegían una red, compraban silencios, amordazaban denuncias, y cuando alguien hablaba de más, no habían escándalos, no habían titulares, solo silencio, un silencio que estaba perfectamente diseñado. Décadas más tarde, cuando la presión internacional amenazaba con romper todo el cerco, los estados suecos decidieron blindar el secreto. Los archivos fueron enterrados, con fecha de reapertura en 2060. No era para proteger a las víctimas, era para proteger nombres, carreras, instituciones, proteger el prestigio de un país que prefirió callar antes de enfrentar a la verdad. Suecia no olvidó, pero decidió callar, y lo seguiría haciendo por casi un siglo más. A las afueras de Estocolmo, en una tranquila localidad de Hunding, se levantaba una de las imprentas que, a simple vista, no parecía distinta a muchas de su época. Tenía una fachada gris, anodina, casi invisible entre los bloques industriales que la rodeaban. Pero, detrás de todas estas paredes, no se imprimían solo revistas para adultos. Allí, en silencio, se fabricaba uno de los negocios más oscuros de la historia moderna. Se trataba de la producción sistemática de pornografía infantil. Lo que comenzó con un simple taller de impresión terminó convirtiéndose en la mayor industria de este material. Las rotativas no se detenían. Día y noche el papel se teñía de imágenes que, en aquel entonces, circulaban a plena luz del día, sin ninguna restricción de ningún tipo. Suecia, poco a poco, de la mano de Hunding, se iba transformando en la principal exportadora mundial de un producto prohibido en la mayoría de países. El nombre Hunding empezó a circular como un susurro incómodo, como un secreto a voces, en los pasillos de la industria editorial. Nadie lo admitía abiertamente, pero todos sabían que de allí salían cargamentos enteros de revistas, destinadas a cruzar fronteras suecas. Para algunos era solo un negocio, para otros era una oportunidad de enriquecerse, explotando a los más vulnerables, los niños. Para las víctimas, en cambio, significaba una condena silenciosa, grabada en cada página impresa. El taller de Hunding se había convertido en el epicentro global de distribución.
Hunding no tenía dueño, era una red, una sociedad de impresores, editores y distribuidores que operaban casi como una empresa formal, aunque sus productos fueran todo lo contrario. Lo inquietante es que para la comunidad local, Hunding no era un monstruo visible. Para los vecinos, seguía siendo solo la imprenta del barrio, un lugar donde entraban y salían camiones cargados con cajas cerradas. Nadie preguntaba, pues nadie quería hacerlo. La producción de Hunding no terminaba de crecer, lo que en principio fue discreto se volvió masivo. Envíos semanales, imprentas trabajando turnos nocturnos, mensajería codificada para abrir sospechas. Hunding se convirtió en el epicentro de un negocio, un mundo donde la legalidad servía como cortina de humo para ocultar el sufrimiento real. Cuando su influencia alcanzó el punto máximo, muchas voces que podían haber cuestionado el sistema, familiares, vecinos o incluso empleados, ya habían sido silenciados. Algunos por miedo, otros por ignorancia, pero quienes trabajaban allí sabían toda la verdad. No era una imprenta común, estaban imprimiendo vidas, y esas vidas tarde o temprano serían rastreadas. Cuando la ley cambió, lo que había sido posible se volvió imposible, y Hunding enfrentaría un destino tan abrupto como lo que había sido su ascenso. Hunding pasó de ser una simple imprenta local a una de las editoriales más activas en cuanto a producción de pornografía infantil se refiere. Su catálogo no paraba de crecer, sus distribuciones se expandían y sus publicaciones llegaron hasta los rincones más oscuros de América y Asia. Detrás de estas revistas había nombres, direcciones y cuentas bancarias que no dejaban de crecer, y todo a cambio de niños. La forma en que los menores llegaban era variada. En los documentos del caso no existen nombres, solo números y diversos relatos, como el de una niña de apenas 8 años, la cual fue llevada al estudio de Hunding por los conocidos de su familia. A ella le prometieron dulces y juegos, sin embargo solo encontraría cámaras, focos y adultos exhibiéndoles diversas sonrisas, una pequeña indefensa que había sido entregada por quienes debían protegerla. El crecimiento de Hunding no pasó desapercibido en el mundo clandestino. Revistas con sus sellos se encontraban en ferias ilegales en Berlín, en estanterías ocultas en Londres, y sus catálogos eran enviados a Norteamérica. Todo indicaba que estaban en su mejor momento, el dinero entraba, los responsables celebraban, y el silencio de todo un país los protegía. En registros judiciales posteriores se revelaría la magnitud del negocio que se estimaba en cada tiraje de revistas que generaban docenas de miles de coronas suecas, lo que hoy en día equivaldría a millones en ganancias acumuladas. Los precios en el mercado negro eran altísimos, una sola publicación de Hunding podría llegar a valer unas 20 veces su valor de impresión. Las víctimas nunca vieron ni un solo centavo de lo que se estaba generando a su nombre. Los dueños de Hunding amasaban fortunas inmensas, que blanqueaban entre viajes, impresiones y propiedades. El auge económico de Hunding fue también su escudo. Con dinero compraban silencio, conseguían nuevas víctimas, más influencias y mantenían en marcha una maquinaria que parecía intocable. Cada número vendido significaba más capital para seguir produciendo y expandiendo su red. El negocio, en sus mejores años, fue mucho más rentable que todas las empresas editoriales legales de Sueca juntas. La diferencia es que su éxito estaba cimentado sobre el dolor de las infancias robadas. Los beneficios económicos eran colosales, tan así que Hunding empezó a sentirse intocable. La clave estaba en su red cuidadosamente construida a base de sobornos, víctimas que no podían hablar y una cadena en silencio. Para Suecia, hablar del tema era un tabú casi absoluto. Cuanto menos se discutiera, más fácil era para Hunding seguir operando desde las sombras. Pero las primeras señales de peligro no vinieron directamente de Suecia. La avaricia de Hunding la llevó a aumentar los volúmenes de producción, a pesar de los riesgos que esto implicaba. La logística entonces se volvía más compleja y con ella más vulnerable. En Alemania Occidental, la policía empezó a rastrear cargamentos que sospechosamente entraban desde Suecia. Existían reportes que este material coincidía en estilo y en formato, lo que levantó las sospechas a solamente una fuente de producción. Hunding, que hasta en ese entonces había sido invisible en su propio país, comenzaba a ser observado desde afuera. Las autoridades suecas recibieron consultas formales, y aunque en un principio las respondieron con indiferencia, casi sin comprender la magnitud del problema. Algunos trabajadores comenzaron a sentir miedo y empezaron a surgir tensiones. Algunos empleados se sentían vigilados y con terror de ser descubiertos iban abandonando la cadena de producción. Aunque la lealtad se compraba con billetes, el miedo empezaba a pesar más que estos. Uno de los operarios de impresión había visto demasiado, no solo manipulaba el material cada día, sino que entendía los riesgos, y una noche confesó que temía ir a prisión. Ese comentario llegaría a oídos equivocados. El operario fue despedido, pero a raíz de esto comenzaría un antes y un después para Hunding. La desconfianza interna crecía y cada salida se transformaba en un posible delator. Esto sumando que al mismo tiempo algunas de las víctimas crecían y comenzaban a hablar. En círculos pequeños, con amigos o familiares, surgían diversos relatos fragmentados de lo que había ocurrido en Hunding. Si bien estas no eran denuncias formales, eran historias que empezaban a encender diversas alarmas. El secreto que había protegido a una empresa comenzaba a resquebrajarse, porque la memoria de los niños no se podía borrar con dinero.
Paradójicamente, fue el propio éxito de Hunding lo que lo llevó a su final. Al expandirse tanto, dejaron demasiados rastros, fotografías, patrones editoriales repetitivos, contactos internacionales cada vez más arriesgados. Lo que antes eran sombras casi invisibles, ahora tienen un perfil reconocible. Todo esto no marcó aún el final de Hunding, pero sí el inicio. El ambiente dejó de ser de celebración y se transformaba en paranoia. Los responsables sabían que los ojos del mundo comenzaban a girar en torno a ellos, y solo era cuestión de tiempo para que estas grietas se convirtieran en fracturas imposibles de ocultar. A principios de los años 80, el imperio de Hunding dejó de ser un rumor y comenzó a transformarse en un caso abierto. Las primeras sospechas extranjeras ya habían cruzado las fronteras, y las autoridades suecas no pudieron seguir mirando para ese otro lado. La pregunta era inevitable. ¿Cómo era posible que tanto material saliera de un pequeño distrito de Estocolmo hacia el mundo entero? Y lo peor aún, es que sin nadie que lo notara. La policía alemana occidental, a través de incautaciones realizadas en Hamburgo y Frankfurt, comenzaron a armar un rompecabezas. Habían coincidencias evidentes, mismos sellos, mismos tipos de papel, mismos errores de impresión, y todo apuntaba a su único origen. El nombre de Hunding comenzó a aparecer en informes confidenciales, y con él la sospecha de que aquella imprenta escondía mucho más de lo que declaraba oficialmente. Con esta información, las autoridades suecas iniciaron investigaciones discretas. No podían arriesgarse a un escándalo internacional sin pruebas sólidas. Empezaron a rastrear movimientos bancarios, registros aduaneros y sobre todo los viajes del dueño de la imprenta. Los números no cuadraban. Había más dinero entrando del que cualquiera podría justificar. El paso más arriesgado fue infiltrar agentes en los alrededores de la imprenta. Hunding estaba en un barrio industrial donde nadie hacía demasiadas preguntas, pero los oficiales lograron instalar vigilancia en vehículos cercanos. Lo que observaron confirmaron las sospechas. Había cargamentos nocturnos, cajas que transportaban con extremada discreción, y un flujo de empleados que no coincidía con el de una imprenta común. El final llegaría casi por accidente. En 1981, un paquete enviado desde Estocolmo fue interceptado por el aeropuerto de Copenhague. Dentro había material explícito vinculado a menores, impreso con la misma técnica ya identificada en Alemania. Este hallazgo fue el detonante. Por primera vez existía un vínculo directo entre Hunding y la red internacional. La noticia no debería llegar a Suecia, Alemania, Dinamarca y Holanda. Estos comenzaron a presionar con fuerza, reclamando que el país debía actuar. Los suecos, que habían intentado mantener el asunto en silencio, se vieron forzados a acelerar la persecución, y lo que antes era una investigación casi secreta se transformó en una prioridad estatal. El imperio estaba siendo cazado, y esta cacería apenas comenzaba. En 1982, una mañana amaneció con un operativo silencioso, el cual llevaba meses gestándose en las sombras. Patrullas sin distintivo rodeaban discretamente el barrio industrial de Hunding. Dentro de las furgonetas, los agentes repasaban una y otra vez las órdenes de allanamiento. El objetivo era claro: desmantelar la imprenta que había convertido la infancia en mercancía. Alrededor de las 6, la policía se desplegó. Nadie esperaba una resistencia armada. Lo que buscaban estos era una sorpresa. Un grupo entró a las oficinas administrativas, mientras que otro grupo irrumpió en el corazón de la imprenta. Las puertas se abrieron con violencia y el silencio de la madrugada fue reemplazado por gritos. Lo que hallaron superó cualquier expectativa. Paredes cubiertas de estanterías, cajas apiladas hasta el techo, y mesas repletas con negativos aún humedecidos. En una sala acondicionada se acumulaban fotografías listas para su envío. El dueño de la imprenta fue sorprendido en su oficina y fue esposado frente a sus trabajadores. Su rostro era pálido, desencajado, y mostraba que el imperio se derrumbaba en tiempo real. Pasaron horas clasificando pruebas, miles de fotos, negativos y documentos vinculados a Hunding con envíos hacia Alemania, Holanda y otros países. Esto ya no era un rumor. Suecia había sido el punto neurológico de una de las redes más organizadas de explotación infantil en Europa. La prensa reaccionó de inmediato. El país que se enorgullecía de su neutralidad y progreso social ahora estaba manchado con un caso de explotación industrializada. El nombre de Hunding dejó de ser un distrito y se convirtió en sinónimo de crimen, de vergüenza y de traición. Gobiernos extranjeros exigieron juicios y extradiciones. Víctimas comenzaron a ser identificadas poco a poco, y muchas aún residían en Suecia. El juicio inició meses después. Los acusados encabezados eran los dueños de la imprenta, los cuales enfrentaron cargos a producción, distribución y lavado de dinero. Más de una docena de personas fueron formalmente imputadas. La fiscalía presentó cajas enteras de evidencia, fotografías, registros de envíos, contratos disfrazados, y lo más perturbador, eran testimonios de las víctimas identificadas. Los abogados lograron argumentar que en esos años la ley era ambigua, pero la magnitud de lo archivado hacía casi imposible sostener esto. El veredicto fue contundente: la pena más alta para el dueño de Hunding, la incautación total de los bienes, y una condena menor para el resto de personas involucradas. El mensaje era claro: Suecia no volvería a tolerar una industria de abuso infantil. Tras el juicio, el Parlamento se apresuró en aprobar reformas para evitar que algo similar volviera a ocurrir.
pero la verdad completa nunca salió a la luz. Miles de documentos permanecen sellados hasta 2060, oficialmente para proteger a las víctimas, y extraoficialmente muchos también para ocultar los nombres, conexiones y redes mucho más profundas. Resulta irónico que el país que permitió todas estas atrocidades hoy sea uno de los más restrictivos en cuanto al contenido pornográfico. Quizás no sea más que un intento para proteger la imagen internacional. El caso de Hunding fue, es y seguirá siendo una herida abierta en la memoria sueca. Los responsables fueron juzgados, las máquinas se apagaron y las víctimas recibieron al menos en parte un reconocimiento, aunque este llegaría demasiado tarde. Pero la historia no terminaría allí. Quizás en 2060 sepamos toda la verdad, quizás entonces, cuando las cajas selladas se abran, descubramos que lo que se dijo fue apenas la superficie. O que lo peor, nunca salió a la luz. Te ha hablado Las, y gracias por escuchar.